bien, muy buenos días familia, Visión, Vida y Poder, tanto los que estamos aquí presencialmente como los que estamos allí en nuestras casas. Los bendecimos en este día, en el nombre todopoderoso de Jesús. Es un tiempo especial. Cada día que el Señor nos da es un día especial para aprovechar, para disfrutar la gracia de Dios. Por eso es que Pablo le decía a su hijo Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Y sabes que la gracia del Señor todos los días es para invocarlo, es para amarlo a Él y es para entregarnos en espíritu, alma y cuerpo, y para que Él esté completamente en todas las esferas y áreas de nuestras vidas. Así que en la medida que nosotros tenemos entendimiento de la gracia de Dios, de esa misma manera vamos a experimentar mucha libertad para seguir en la disciplina de congregarnos, para seguir en la disciplina de crecer. Realmente las personas no crecen cuando no tienen una disciplina intencional de crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos congregamos, dile a tu hermano: Cristo está siendo forjado en ti, está siendo formado como el varón perfecto. Y el propósito es bien importante cuando nos congregamos, y es conocerlo más a Él, es parecernos más al Señor, es formar más la imagen de Él. Por eso el modelo que nos ha sido puesto delante de nosotros es el modelo perfecto de su Hijo. Es Jesucristo, completamente el centro de nuestra vida. Él es el centro de nuestra familia, el centro de la iglesia. Él es completamente todo lo que nosotros necesitamos alimentar en nuestro espíritu, fortalecer en nuestro espíritu. Y es muy importante el propósito completamente de congregarnos. Pastor, ¿y cómo se llama la enseñanza? Pastor, ¿y cómo se llama la enseñanza? El propósito de congregarnos. Amén. Y es formar ¿a quién? A Cristo. Dile a tu hermano: ese es el propósito divino de congregarnos, formar a Cristo en nuestras vidas. Y por eso es trascendente que nosotros tengamos disciplina intencional de estar juntos, tengamos disciplina intencional de traer nuestras Biblias, tengamos disciplina intencional completamente de reconocer el valor de su sacrificio, el valor de la familia que ha producido su sacrificio, porque aquí nosotros podemos estar 10, 20, 30, 50 o 100. En otro lado están reunidos 5,000. En otro lado seguramente hay 20,000. Lo más trascendente es que hay un cuerpo que estamos glorificando al Señor. Es un cuerpo llamado la iglesia. Es un cuerpo donde el mismo Señor está edificándolo, está pastoreándolo, está fortaleciéndolo, está preparándolo completamente con el plan y el propósito de que ese pueblo manifieste el plan y propósito divino en la tierra, en cada uno de sus miembros, pero también a nivel corporativo, que manifiesten su voluntad. Entonces por eso es trascendente, y nosotros miramos que el propósito de congregarnos es trascendente, que podamos entenderlo, el por qué nos congregamos, profundizando. Hemos tocado esta enseñanza una que otra vez, pero hoy vamos a profundizar un poquito en ese propósito de congregarnos. Y les voy a invitar para que vayamos a Hebreos, el capítulo 10, el versículo 25, y la escritura nos dice de la siguiente manera. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, la escritura nos está diciendo, el autor a los Hebreos, algunas veces se pone en duda el libro del autor a los Hebreos, quién fue el autor, pero yo quiero decirles que por la manera en que el libro fue escrito, por la trascendencia que conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento, los sacrificios, todo lo que es la trascendencia para mostrar la superioridad de Cristo, es el apóstol Pablo. Él era el que tenía esta capacidad y tiene todas las características de ser del apóstol Pablo, libro
a los hebreos. Y la escritura nos está diciendo en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por qué, por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, la escritura nos está diciendo que había gente allí que estaba dejando de ¿qué? De congregarse, que estaba dejando de reunirse con los hermanos, que estaba dejando de lado lo que era el culto, la adoración. ¿Por qué? Porque las circunstancias para estos creyentes de este tiempo no eran fáciles. El autor de Hebreos escribe a creyentes que estaban pasando por dificultades y especialmente persecución dentro de ese entorno, dentro de ese contexto. Algunos estaban dejando de reunirse con la iglesia. Por eso el escritor hace un llamado urgente a no abandonar la comunión con el pueblo de Dios, a no abandonar el reunirnos. ¿Por qué? Porque el reunirnos es el valor que le damos a la familia. Dile a tu hermano, el congregarte determina el valor que le des a tu familia en Cristo. Amén. Y somos la familia más grande que existe en todo el mundo. Y no solamente en todo el mundo, en todo el universo. Los que ya están en la presencia del Señor y los que estamos militando aquí en la tierra. Entonces, el autor estaba completamente haciendo este llamado. ¿Para qué? Para que las personas volvieran a la adoración, volvieran a la palabra, volvieran a la comunión, volvieran a seguir creciendo, que no se dejaran llevar por ninguna circunstancia, que no se dejaran ganar por ningún obstáculo. Y hoy tal vez no es la persecución, no es el contexto de estas personas que muchas veces estaban siendo presas y estaban siendo despojadas incluso de sus bienes materiales. Pero es importante porque en ese tiempo pasaba esto. Ahora, hoy son las ocupaciones del mundo, hoy son los afanes del mundo, hoy son las vanidades del mundo los que no permiten que personas den prioridad al congregarse, que personas tengan disciplina intencional. Y tal vez el mundo seduce a muchos creyentes en este tiempo con el propósito de que ellos no fortalezcan su fe y no coloquen su corazón completamente, plenamente en el Señor. Por eso la escritura siempre nos está haciendo un llamado: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ese es el llamado, que la misma palabra, y si nosotros tenemos los ojos del corazón, tenemos la prioridad, entonces vamos a entender que el Señor allí estaba haciendo este llamado a la iglesia, para que la iglesia intencionalmente no cogiera la costumbre, dejara de lado la costumbre de no venir a congregarse, de no venir. Así que es importante que personas completamente se despojen de esa costumbre. Dile a tu hermano, ¿tienes esa costumbre? Pregúntale. Y sabes, así que hay que dejarla de lado. Hay que dejar de lado esa costumbre. ¿Por qué? Porque miren el peligro de dejar de congregarse. Número uno, algunos ya habían tenido la costumbre de alejarse de a poco de la iglesia, de a poquito. En algún momento alguien me dijo: pastor, hace muchos años, yo quiero una finquita y estoy orando por esa finquita. Y bueno, yo fui y hicimos una oración por esa persona y le dije: Señor, entrégale a estos hermanos esta finca, abre las puertas para esto, amado Señor. Y sabes, y cuando ellos adquirieron la finca, ellos ya no tenían tiempo para venir a la iglesia. Y cuando nosotros comenzamos a llamarlos, ellos dijeron: pastor, la verdad es que el único día que tenemos para dedicarle a la finca es el domingo. ¿Cómo les parece? Pastor, es el día donde podemos ir, podemos disfrutar con la esposa, podemos disfrutar con los hijos, podemos compartir, podemos tener un ambiente. Así que personas cambiaron la prioridad celestial por cosas terrenales. Y vemos mucho eso.
Personas se dedican a trabajar, personas se vuelven metalizadas, personas dan más prioridad a las cosas de este mundo. Y sabes, y debido a eso, pastor, es que el domingo hay que trabajar. Y estamos en un sistema que cada vez está llevando a la gente a trabajar casi que los 7 días de la semana, los domingos, los festivos, todos los días, y entonces dan algún día de descanso cada 15 días. No sé, todo eso lo remuneran como también otro tipo de horas extras, y las personas cambian, como Esaú, que prefirió ¿qué? Un plato de lentejas, ¿verdad? Y las cosas del mundo son como ese plato de lentejas, por no dar prioridad a la voluntad del Señor. Y por eso es trascendente que la iglesia vuelva otra vez y se encamine, se centre, se enfoque en lo que es verdaderamente importante. Fíjese lo que el Señor le dijo a Marta. Le dijo: lo verdaderamente importante es que María escogió la mejor parte. La mejor parte siempre será estar a los pies del Señor. La mejor parte siempre estará en conocerlo a Él, en encaminar nuestras vidas, en tener disciplina. El Señor no le dijo a Marta que no era importante las ocupaciones. Le dijo: pero ese es el momento y es el tiempo, y ha tomado el mejor tiempo. Así que eso queda registrado en la palabra. ¿Por qué? Porque en ese momento ella se estaba congregando con el Señor. Ella estaba recibiendo la enseñanza, estaba recibiendo la palabra. Hay una parte que no le será quitada. ¿Por qué? Porque esa parte es eterna. Esa parte no es temporal. Lo que estaba haciendo Marta era temporal, y ella estaba descuidada en ese aspecto, y debía estar al lado de María, a los pies del Señor. ¿Y qué pasó ahí? Que sencillamente el Señor le dijo: cansada estás, turbada estás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella se había quejado. Miran, Señor, ¿por qué no permites, por qué no me ayudas con ella para que ella aquí me ayude en todos estos quehaceres? Y entonces es trascendente entender la prioridad. Y esa prioridad siempre será buscar el tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Hay un tiempo de desayunar, hay un tiempo de almorzar, hay un tiempo de cenar, ¿verdad? Hay tiempo de llevar a tus hijos al colegio. Hay tiempo de ir, ¿a dónde? A la empresa. Hay tiempo de cerrar la empresa. Hay tiempo de acostarse a dormir. Hay tiempo de ¿qué? De levantarse. Hay tiempo de estar soltero. Hay tiempo de ¿qué? De casarse. Todo tiene su tiempo, pero definitivamente el mejor tiempo es vivir, darse al Señor, o como soltero o como hombre y mujer casados, pero hacia la dirección del señorío, de la voluntad de Jesucristo en tu vida. Y eso debe ser lo trascendente en la vida de los creyentes. Por eso el peligro de dejar de congregarse. Número 1, algunos lo tenían por costumbre. Cuando nosotros vemos Hebreos el capítulo 3, versículos, el capítulo 12 y 13, mira lo que nos está diciendo la escritura. El 12 y el 13 dice la palabra de la siguiente manera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. ¿De quién? Del Dios vivo. Y apartarse comienza con no darle prioridad a la palabra, con no darle prioridad a la familia que él mismo tiene. ¿Por qué? Porque al padre le gusta tener a su familia reunida, le gusta tener a sus hijos reunidos, les gusta verlos juntos, unánimes, completamente en la mesa del Señor. Porque toda vez que nos reunimos está la mesa del Señor puesta. Así que la escritura nos está haciendo este llamado. Y después dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que cuando una persona deja de congregarse, sencillamente el engaño va entrando de manera sutil. De manera sutil va cogiendo otra cosa en el corazón. Va entrando otra prioridad
a la mente, va entrando otra manera de irse desviando y no es de una sola vez, eso es sutilmente y de a poquito. Y por eso es trascendente que nosotros entendamos entonces esta trascendencia. ¿De qué? De estar reunidos en pos del Señor Todopoderoso. Ahora, el aislamiento de la iglesia. El aislamiento debilita la fe. Si nosotros vamos allí al libro de Eclesiastés, el capítulo 4, versículos 9 y 10, miren lo que nos está diciendo la Escritura. Cuando nosotros vamos allí al libro de Eclesiastés, el capítulo 4, versículos 9 y 10, la Escritura nos está diciendo de la siguiente manera: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Dile a tu hermano, te fortaleces en la compañía del hermano. ¿Sabes? Te fortaleces. ¿Por qué? Porque entre todos fortalecemos nuestra fe. Entre todos nos animamos, entre todos nos amamos, entre todos nos ayudamos, entre todos vamos avanzando completamente. Y es una fuerza que cuando vemos al uno débil, el otro ¿qué hace? El otro lo anima, el otro lo levanta, el otro le da el ánimo que viene del Señor, inspirado por el Espíritu Santo. El otro siempre. Así que es bien importante que este aislamiento debilita la fe. El enemigo aprovecha la soledad espiritual. Una cosa es que tengamos como propósito retirarnos, estar en un tiempo de ayuno y le pedimos o al pastor o a la iglesia, a los hermanos, me rodean por favor de oración que voy a retirarme un tiempo. Pero otra cosa es lo que es el aislamiento espiritual. El aislamiento espiritual sencillamente tiene un peligro, y es que las personas van siendo encaminadas ¿por quién? Por el enemigo de manera sutil. El enemigo comienza a sembrar cosas, comienza a arrancar la palabra del corazón, comienza a sacar las personas del plan y del propósito del Señor, comienza completamente a sacarlos de lo verdaderamente trascendente, de la voluntad del Padre. Por eso la Escritura es clara: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Qué es lo que permanece? Lo que edificas en la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que permanece? Esa voluntad completa y totalmente del Padre, que es Jesucristo, la esperanza de gloria dentro de tu vida, edificándote como una casa espiritual. Por eso es trascendente esto. Es trascendente avanzar. En Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8, miren lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, la Escritura es muy clara. Y después dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién se devora? Este adversario. Ahora, Pedro estaba hablando ¿a quién? A creyentes. Estaba hablando a gente que ya se le había predicado la palabra, ya se le había expuesto a la persona de Cristo. Y gran parte de ellos eran personas judías en ese tiempo. Habían sido conectados con su Mesías. Y aún así, gente creyente, el apóstol le estaba diciendo que no se duerman, que estén atentos espiritualmente, que avancen, que no se detengan, y sabe que no se duerman. ¿Por qué? Porque hay un adversario. Hay un lazo del cazador. El lazo del cazador está allí poniendo trampas, esperando a que personas se resbalen, esperando a que personas caigan, esperando a que personas tropiecen. ¿Para qué? Para que cojan más distancia del plan y del propósito del Señor. ¿Cuánta gente nosotros vemos que estuvo en la palabra, estuvo en la iglesia y hoy están allá afuera? ¿Por qué? Porque sencillamente no cuidaron su corazón. No en vano dice la Escritura: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y eso es trascendente. Guardar el corazón para el Señor. Guardar nuestra vida a nivel espiritual de todas las trampas, de todos los obstáculos que nos impidiesen seguirlo a Él. Por eso hay que avanzar y no detenernos en la disciplina de ¿qué? De congregarnos, en la disciplina de crecer espiritualmente, en la disciplina de crecer a la imagen del varón perfecto. Y no darle espacio a este enemigo de nuestra alma. Por eso también la Escritura está diciendo bien claro que nosotros hemos sido llamados. ¿De dónde? De Adán para Cristo. Dile a tu hermano, estás en Cristo y no estás en Adán. Si estás en Cristo, estás en el mejor lugar, en el lugar más seguro y trascendente de todo el universo, pese a todo lo que está pasando en este mundo. ¿Ustedes saben lo que está pasando en este mundo? Están completamente apercibidos de qué está pasando en el Medio Oriente, de qué está pasando con los chinos, de qué está pasando con los rusos, de qué está pasando con Ucrania y toda esta zona que tiene que ver con todo lo que pase a nivel mundial. Hay un mover completamente profético de la palabra. Como nunca está cerca el Señor, está cerca de su venida. Podría ser que antes de que terminamos esta enseñanza, de pronto Él viene y ha dicho, ya es tiempo de que me los lleve. ¿Sabe? Es trascendente estar expectante. Es trascendente. Y la cosa, el lugar más seguro es estar en Cristo, es decir, bajo la voluntad del Padre. Cristo es la voluntad del Padre. ¿Sabe? El Padre con Cristo todo y sin Cristo nada. Aleluya. Entonces fíjese, el cristiano aislado es más vulnerable espiritualmente. Un cristiano aislado es que vulnerable. Está completamente está a riesgo de apartarse del Dios vivo, de entrar en un corazón que engañoso. Por eso hay que buscar siempre en la presencia del Señor, y cuando nosotros estamos en su presencia, Él nos va a mantener con un corazón enfocado. Cuando yo estoy manejando el automóvil y tengo las luces de noche, algunas veces no veo bien, ¿verdad? Y yo tengo que pensar, ¿las luces están enfocando bien hacia adelante? O me toca buscar a una persona especial que sepa del asunto y me ayude a enfocar las luces hacia adelante. ¿Para qué? Para que permanezcan en el lugar correcto, para que podamos ver. Así es el corazón. El corazón necesita ser enfocado constantemente. Necesita ser completamente direccionado, alineado, sincronizado. ¿Con quién? Con el Padre. Por eso el Señor dijo muy claro, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios? Preocúpate por congregarte. ¿Por qué? Porque la misma palabra te va a llevar a un corazón limpio, te va a ayudar a un carácter maduro, va a hacer de ti un hombre y una mujer sabios y te van a guiar completamente en pos de Él. La Escritura es clara en nuestras vidas. Así que entonces el cristiano aislado es vulnerable espiritualmente. Ahora, punto número 2, la importancia de la comunión cristiana. Es muy importante. La importancia de la comunión cristiana. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 42, miremos lo que pasaba allí en el libro de Hechos. Cada creyente que decidía creer en Jesús, cada creyente que decidía entregar su vida al Señor, que profesaba fe, cada creyente se unía a la iglesia. Ahora, ¿qué hacía cada creyente? Cada creyente veía que los creyentes se reunían. Cada creyente estaba aprendiendo de los que se reunían en las casas, de los que se reunían en el templo. Y ellos estaban mirando este ejemplo. Y este mismo ejemplo los llevaba a ellos ¿a qué? A ir detrás del modelo de las personas que estaban más maduras.
y por lo tanto repetían el proceso los nuevos creyentes. Así que cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42, dice la escritura, y perseveraban, dile a tu hermano, perseveraban. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero fíjate que, ¿qué hacían ellos? Perseveraban. ¿En qué? En las reuniones, donde había enseñanza de la palabra, donde había enseñanza apostólica, donde el Señor había entrenado a aquellos discípulos, les había dicho en algún momento, vayan y transmitan lo que yo les he enseñado. ¿Y qué escuchaban los creyentes? Lo que Jesús les había ¿qué? Transmitido. Así que ellos, ¿qué hacían? Perseveraban, es decir, se reunían y perseveraban, reunidos. ¿En qué? En la doctrina apostólica. Por eso dice la palabra que el fundamento que nosotros tenemos es la doctrina ¿qué? Apostólica. Dice el apóstol Pablo allí en el libro de los Efesios que debemos fundamentarnos en la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles y de los profetas. Por eso es trascendente seguir edificando nuestra vida espiritual, tener responsabilidad no solamente con el estudio personal, tener responsabilidad con la palabra que se expone, porque podemos estudiar la palabra, pero definitivamente la palabra escuchada tiene un poder único para edificar al creyente, porque la fe viene por el oír. Un aplauso a Jesucristo, aleluya. Es muy trascendente. La fe viene por el oír. Por el oír se edifica la palabra. Tú lees la palabra allá en tu casa, la estudias de manera personal, pero cuando tú vienes y nos reunimos, estamos expuestos a la palabra de Dios, a la voz oída, por medio de un hombre o una mujer, por medio de un ministro guiado, inspirado, direccionado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para seguirnos edificando, para seguirnos pastoreando. Por eso es trascendente. Entonces ellos perseveraban ¿en qué? En las oraciones. Perseveraban ¿en qué? En la doctrina. Perseveraban ¿en qué? En la comunión unos con otros. Perseveraban ¿en qué? En el partimiento del pan, dice la escritura. Entonces esto es trascendente y esta es la vida de cada creyente que le dice: Señor, tú eres completamente mi cabeza. Tú eres mi Señor y aquí estoy listo para seguir en esa comunión, para ver el ejemplo de los creyentes. Yo me acuerdo aquel día que me convertí al Señor, yo sentía a esa gente tan santa, tan limpia, que yo sentía que manchaba aquella iglesia. ¿Y sabes? Y bueno, yo comencé a congregarme y comencé a darme cuenta que las personas hermosísimas, había comunión, pero cada uno tenía muchos defectos. Era gente muy imperfecta. Y yo comencé a darme cuenta, y entonces allí comenzó mi proceso de madurez, porque o yo veía los defectos y las imperfecciones de las personas y eran un obstáculo, o sencillamente seguía. Había mucha gente que para mí no era un modelo a seguir. Había mucha gente que tal vez yo no la comencé a percibirla como gente que no daba el testimonio que se debía dar del Señor. Y entonces allí fue donde escuché pastores que dijeron: pues precisamente por eso es que nos congregamos, porque allí es donde el Señor nos perfecciona, allí es donde el Señor trabaja, allí es donde el Señor enfoca tu corazón. Allí es donde el Señor hace de ti un creyente maduro, poniendo tus ojos en Jesucristo. Y sabiendo que todos, la meta es poner los ojos en Jesucristo. Para ser perfeccionados, para ser conformados, para ser completamente encaminados hacia el Señor Todopoderoso. Y claro, y pasó el tiempo. Y muchos de ellos son líderes, muchos de ellos son pastores, mucha de esa gente que yo veía imperfecta de mi tiempo. Muchos de ellos perseveraron, se encaminaron, maduraron y gran parte de ellos hoy sirven al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la meta. Y personas comprometidas
con el Señor, personas congregándose, personas perseverando en todo lo que es la enseñanza, en todo lo que es la palabra. Así que nosotros somos un cuerpo tanto de manera personal como de manera colectiva. Dile a tu hermano, eres el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 27, miren lo que nos está diciendo la Escritura. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu en esta hora, en este lugar. Dice, el apóstol Pablo estaba diciendo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tremendo. Sí, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿A quién le estaba diciendo el apóstol Pablo esto? Le estaba diciendo esto a los creyentes en Jesucristo. Aleluya. Escucha lo que significa la palabra fe. La he dicho como 1.000.000 de veces, pero la voy a decir una vez más. La palabra fe en la Biblia, la palabra fe en el griego también significa pistis. Esa palabra significa, ¿cierto? Significa lealtad, subordinación y obediencia a su soberano. Aleluya. Eso es lo que significa la palabra fe. Entonces los creyentes entendían esta palabra pistis. Y esos creyentes sabían que estaban direccionando, estaban subordinando todo su ser, su espíritu, su alma, su cuerpo. Así que no es de extrañar que el apóstol Pablo les estuviera diciendo a los tesalonicenses que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta. ¿Estar qué? Preparados. ¿Estar qué? Irreprensibles. En la presencia del Señor. Encaminados completamente. Aleluya. Encaminados, madurados en carácter. Madurados en una forma de pensar completamente conforme a la mente de Cristo. Forjados en la mente de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Así que juntos somos edificados espiritualmente. El propósito de congregarlos, juntos somos edificados espiritualmente. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 19 al 22, miren lo que nos está diciendo la Escritura. Efesios capítulo 2 del 19 al 22 nos dice de la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, quien es la cabeza de la iglesia. Y fíjese esto, en quien todo el edificio o el cuerpo bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué más sigue diciendo? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese cómo la palabra juntamente. La pregunta es, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que todos juntos estamos siendo ¿qué? Perfeccionados. Que todos juntos estamos siendo ¿qué? Edificados. Que todos juntos estamos siendo ¿qué? Llevados hacia el Señor. Así que es trascendente entender el propósito de congregarnos todos con el propósito de ser edificados juntamente como morada de Dios en el Espíritu. Así que la Escritura nos está siempre llevando ¿a qué? A dar gloria al Señor. ¿A qué? A buscar al Señor de todo corazón. Por eso es trascendente y es importante entender la voluntad del Señor. Es nuestra consagración, es nuestra edificación, es nuestra completa y totalmente entrega a morir. ¿A una vida de qué? De la carne. ¿Para la vida de qué? Del Espíritu. Dile a tu hermano, estás llamado a morir a las obras de la carne, para que vivas en el Espíritu.
Y eso se hace cuando recibes la palabra, cuando te edificas, cuando abres tu corazón a Jesucristo, cuando verdaderamente te conviertes completamente en una persona que has entendido la obra de Jesucristo. Aleluya. Y allí es donde entiendes que en Adán todos ¿qué? Mueren. En Cristo todos ¿qué? Viven. Por eso dice la Escritura, el que tiene al Hijo tiene al Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y la vida espiritual hay que alimentarla. ¿Cómo la alimentas? Cuando te congregas. ¿Cómo la alimentas? Cuando abres la Biblia. ¿Cómo la alimentas? Cuando te entregas completamente en una búsqueda sincera. ¿De qué? De intencionalmente congregarte. De intencionalmente reunirte con los creyentes. Porque en la palabra siempre vamos a encontrar y se nos va a mostrar el modelo. ¿Quiénes eran los tesalonicenses? Una iglesia que se congregaba. ¿Quiénes eran los efesios? Una iglesia que se congregaba. ¿Quiénes eran los corintios? Una iglesia que se congregaba. O en el templo o en las casas. Se congregaban las personas. Se reunían las gentes. Y el apóstol Pablo, ¿a quién escribió? A los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos se reunían. Porque él sabía que ellos estaban llamados a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios estaba siendo manifestada por medio de hombres y mujeres de carne y hueso. Pregúntale a tu hermano quién fue Moisés. Moisés fue un hombre de carne y hueso. Fue un hombre del mismo material, mi amigo, que nosotros somos. Y entendió en el camino que él debía convertirse al Señor. Respondió al Señor y llegó a ser el hombre que fue. Aleluya. Señor, ensancha sus oídos espirituales. Yo no lo conozco, tú lo conoces. Edifícalo. Encamínalo en pos de ti. ¿Sabes? Enoc fue un hombre de carne y hueso. Enoc fue séptimo ¿desde quién? Desde Adán. Pero profetizó. La pregunta es, ¿qué habló Enoc? Lo que él sabía que era la voluntad de Dios. ¿Qué profetizó? Lo que él sabía que hacía el llamado a las personas. Para prepararlas, ¿para qué? Para la voluntad del Señor, para la venida del Mesías. ¿Para qué? Para todo lo que es el plan divino. Y la palabra del Señor siempre encamina a gentes. ¿A qué? A congregarse. ¿A qué? A entregarse a una vida llena de fe hacia el Señor. Hay fe natural y fe sobrenatural. La persona que tiene disciplina para congregarse edifica la fe sobrenatural. La persona que está allá afuera, fuera de Cristo, vive en la fe natural. Y fe natural no salva. Fe natural no ofrece perdón de pecados. Fe natural no ofrece salvación eterna. Fe natural no hace que personas entren al reino de los cielos. Fe sobrenatural hace que personas le digan: Jesús, tú eres mi Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile: te doy gracias, Señor, que tú eres el Señor de mi vida, que tú eres el pastor de mi alma, que tú eres quien has pagado un alto precio en la cruz, para que hoy esté congregado como un hijo de Dios, para gloria de Dios Padre, para honra de Jesucristo, mi Señor. Te doy gracias por la presencia del Espíritu Santo en mi vida, encaminándome, preparándome, equipándome, llevándome a ese despertar espiritual adentro de todo mi ser. Dile: gracias, Señor, por tu presencia. Espíritu Santo, sigue pastoreando, sigue edificando, sigue fluyendo, síguenos llevando en pos de Jesucristo, el Señor de nuestra vida, el Señor en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Gracias, amado Jesús. Todo nuestro ser se rinde ante ti. Gracias, gracias por tu presencia. La fe se fortalece cuando caminamos juntos. La fe se levanta. Gigantes de fe son completamente levantados para la gloria de Dios.
¿Sabes? Por eso es trascendente el propósito de congregarnos. El propósito de congregarnos es exhortarnos unos a otros. Yo les invito para que vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 14. Mira lo que nos está diciendo Romanos capítulo 15. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Dice la escritura: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Podéis qué? Amonestaros los unos a los otros. O sea, podemos llamarnos la atención los unos a los otros. Podemos perfeccionarnos los unos a los otros en amor. No en ese espíritu de juicio que hacen algunos. En un espíritu de ¿qué? De edificación, de amor. Donde nosotros tenemos el propósito de ¿qué? De congregarnos para exhortarnos. Ahora, para estimularnos al amor. En Hebreos capítulo 10, el versículo 24, o sea, un versículo antes, mira lo que nos dice la escritura. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, dice: considerémonos unos a ¿qué? A otros. ¿Para qué? Estimularnos. Es decir, para saber lo hermosos que somos en la presencia del Señor. Mira a tu hermano y dile: qué hermoso eres en Cristo. Dile: estás hermoseado, hermoseada en Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. ¿Sabes? Cuando te das cuenta del valor que el Señor ha dado a tu vida y a la vida de tu hermano. Qué precioso. Donde se mueve el Espíritu de Dios hay libertad. Y hay libertad donde honramos el nombre de Jesús. Donde nos congregamos en el nombre de Jesús. Donde nos encaminamos, nos estimulamos, donde nos ayudamos. Aleluya. Donde nos estimulamos a las buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que caminemos en ellas. Aleluya. Dile a tu hermano: la mejor buena obra es que le lleves el evangelio a otro. Es la mejor y perfecta buena obra. Y de ahí en adelante que le des dinero, que le des alguna ayuda a algún mercado, a alguna persona necesitada, que le des algún abrazo a alguien que está... Todas esas cosas. Pero siempre la mejor buena obra es llevarle el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El amor de Dios en acción por la búsqueda de personas para la eternidad. De personas que sean salvas de las consecuencias del pecado eterno, de la condenación que viene, y para que el reino de Dios crezca. Siempre tengamos en cuenta, cuando nos congregamos, sencillamente estamos siendo equipados. ¿Para qué? Para su voluntad. Yo me acuerdo cuando estaba niño, yo veía a la gallinita picotear hacia abajo y se comía un maíz a la vez, y otro maíz a la vez, y otro maíz. Dile a tu hermano: de grano en grano llena la gallina. De creyente en creyente se llena el reino de Dios. ¿Sabes? De uno en uno. Personas que podamos influenciar para que vengan al Señor, para que se vuelvan al Señor. Yo todo el tiempo estoy testificando. Todo el tiempo estoy hablando del Señor. El Señor se siembra la semilla. Si todos respondieran al tiempo, tendría una iglesia de miles y miles y miles y miles. Pero ¿sabes? Lo más importante es que tengas la responsabilidad personal
De pronto los últimos 10 minutos de vida de esa persona se acordará de que tú le hablaste de Él. Y ese momento entregará su vida al Señor. Porque te acordaste de algo que pusiste en el corazón, la semilla del Evangelio. La meta es que todas las naciones se congreguen en pos del Señor. Pero estamos en un mundo caído y personas abren el corazón, otras no. Lo más trascendente es hacer la mejor buena obra, siempre, y estimularnos aquí hacia la voluntad del Señor, estimularnos a cómo vamos a ganar personas, cómo vamos a reunirnos, cómo se puede evangelizar, cómo podemos llamar al vecino, cómo podemos hablarle a una persona. ¿Sabes? Si tú tienes una persona que conoces y de pronto mañana está en una funeraria en una caja, ¿qué pensarías de eso? ¿Cuánto les ha pasado eso? Que cuando esté allí, si le toca, tú le has dicho: Señor, yo le testifiqué de ti. Señor, yo fui y le busqué. Yo fui y tal vez le insistí. El Señor dijo: vayan e insistan para que se llene mi casa. Vayan una vez más para que mi casa se llene, para que gentes queden selladas con el Espíritu Santo, para que nombres queden inscritos en el libro de la vida. Y con ese propósito nos congregamos, para que tú sepas hacia dónde, cómo mover la obra del Señor, cómo promover el reino de Dios, cómo ser un testigo fiel del Evangelio de Jesucristo, de las buenas noticias. Dile a tu hermano: eso es amor al prójimo. Amor al prójimo es buscar personas para Jesús, es no esperar a que se mueran y hayan unas prisiones de oscuridad eternas que las reciban, sino buscar personas para que el Padre les dé una gran bienvenida en su presencia. Cuando tú logras que personas se vuelvan al Señor, van a haber menos gentes en la eternidad de condenación y más gentes para su reino. Pero procura ganar de uno en uno. Para eso nos congregamos, para conocer, para aprender, para guiar nuestra vida en pos de Él. Así que para estimularnos a las buenas obras, para capacitarnos. Ahora, nos congregamos para adorar juntos. La palabra adorar es postrarse para besar. La palabra adorar es subordinarse. Dile a tu hermano: adorar es subordinarse en todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres, Señor? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? Aquí estoy. Capacítame, lléname con tu Santo Espíritu para vivir para el plan y propósito eterno tuyo. ¿Para qué nos congregamos? Aleluya. Gracias, Jesús. El Salmo 95:6. Mira lo que nos está diciendo. Gracias, Señor, por tu presencia. Sigue fluyendo en este lugar. Salmo 95:6 dice la Escritura: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Para qué nos congregamos? Para adorar, para humillarnos, para postrarnos, para doblegar todo lo que somos en su presencia, para decirle: Señor, me despojo de toda rebeldía, me despojo de toda arrogancia, me despojo de toda suficiencia, me despojo de todo orgullo, amado Señor, y te pido que tú vengas. Tomo tu yugo, porque tú lo dijiste: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tomen mi yugo y hallarán descanso para su alma. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Espíritu Santo, síguete.
en este lugar. Él está aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La iglesia es un lugar donde somos animados, corregidos y fortalecidos en pos de su presencia. Ahora nos congregamos porque también es una urgencia profética. Habla del regreso del Señor. Aquel día se acerca. ¿Cuál día? El Señor dijo: he aquí, la Virgen dará a luz un hijo. Llegó el día. ¿Sabes? La simiente prometida de Abraham vendría. Llegó el día. ¿Sabes? El Mesías prometido. Llegó el día. Y mientras los israelitas, hay un grupo judío mesiánico que están esperando a Yahshua HaMashiach, el Jesús de la Biblia. Pero hay otros que están esperando el Mesías. Y sabes, está a punto de manifestarse ese falso Mesías. Mientras que nosotros estamos esperando al que ya vino a morir en la cruz, al que ya vino a comprarnos, al que ya vino a restaurarnos delante del Padre. Y Él prometió volver por su iglesia. Estamos esperando la parusia, el arrebatamiento, la palabra que el apóstol Pablo dijo, arpazo, es decir, un pueblo quitado de la tierra de manera sobrenatural. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, la última generación que estemos vivos, dice la Escritura, seremos arrebatados juntamente y transformados con el Señor en los aires. ¿Cuánto más que aquel día que se acerca? ¿Cuál día? El día del regreso del Señor por su iglesia. Este es el tiempo más cercano. Todos los eventos que están pasando en el mundo nos están diciendo que la plenitud de las profecías de la palabra se cumplieron, ya están cumplidas. Y que lo único que nos resta, mientras el Señor nos permite minutos aquí en la tierra, promovamos el Evangelio para que gentes logren volver al Señor antes de este gran evento, para que gente se puedan ir con la iglesia verdadera. Así que esta urgencia profética, aquel día se acerca, habla del regreso del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 44. Miren lo que nos está diciendo la palabra. Mateo 24, 44. Dice la Escritura de la siguiente manera: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, repentinamente, en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. Y van a encontrar todas las explicaciones aquí en este mundo racionales para dar explicación de un pueblo que se fue. No, es que los extraterrestres se llevaron a ese pueblo. Y repentinamente, cuando lo examinan, se van a dar cuenta que el pueblo que se fue es el pueblo de Dios. El pueblo comprado a precio de sangre. El pueblo que recibió las buenas noticias y que le dijo: Señor, aquí estoy, tu presencia. Aleluya, gracias Jesús. Gracias Señor por tu presencia. Por eso hay que vivir preparados para su venida. Dile a tu hermano: congregarte te prepara. Y sabes, y no entras en un corazón malo de incredulidad, sino que tu fe crece para esa esperanza
verdadera. Fuimos salvos en esperanza. ¿Qué significa en esperanza? Somos salvos, pero hay que esperar un tiempo. Pero es la esperanza eterna del Señor. Es la esperanza bendita, bienaventurada, gloriosa. ¿De qué? De la restauración, de estar en la presencia del Señor. Le veremos a Él cara a cara. Así que yo le digo, Señor, encamíname para ese día, prepárame para ese día, perfeccióname para ese día. Señor, no permitas que esté dormido, que me puedas encontrar despierto y despierta. Esa debería ser tu oración también. Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Tito 2:13, mira lo que dice la Escritura. Aleluya. Gracias, Señor. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Cuando Cristo se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Dile a tu hermano, tienes una manifestación futura, prometida, de que nos vamos a encontrar con el Señor. Pastor, ¿y qué cuerpo vamos a tener? Dile a tu hermano, un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que ya no lo toca nada. Un cuerpo completamente habilitado para vivir por la eternidad en la presencia del Señor. Un cuerpo que ya no le da ni una gripa, ni uno lo reúña. Por sus llagas hemos sido sanados para la eternidad. Aquí en lo temporal Dios nos permite ver visos de eso. Un paralítico se levante, una persona con cáncer se sana, alguna persona con SIDA, algún hueso nuevo en el cuerpo, alguna cosa. Cualquier cosa puede pasar cuando estamos en su presencia. Tal vez tú digas, no, es que el médico me dio 8 días de vida. De pronto el Señor te dice, no, Señor. Mi primer pastor, el médico le dijo, te quedan 2 meses de vida o 3. Y alguien fue y oró por él y le dijo, no morirás, sino que vivirás y me servirás. Y duró 30 años más. En esos 30 años me convertí. En esos 30 años fui llamado y Él me edificó. En esos 30 años. Aleluya. Por eso es importante perseverar. Congregándonos nos prepara hasta el final. Hasta el final de nuestra vida o hasta el final cuando el Señor venga. Hasta el final con vidas fieles y leales al Señor. Dile a tu hermano, con vidas llenas de obediencia. Fe es sinónimo de obediencia. Aleluya. Mateo 24:13 dice: el que persevere hasta ¿dónde? Hasta el fin. Fíjate que la meta del Señor es que todos los creyentes caminemos hasta el fin. Es decir, que no nos quedemos en la mitad del camino, que avancemos. Aleluya. Así que mientras más cerca está el regreso del Señor, más necesitamos congregarnos. Más estamos siendo edificados a la imagen del Señor.
cuya meta es una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Dile a tu hermano: yo soy parte de esa iglesia. Aleluya. Hay que caminar. No te detengas. Aleluya, gracias Señor. Así que, una conclusión de toda esta enseñanza de Hebreos 10:25: no debemos abandonar la comunión de la iglesia. La congregación fortalece nuestra fe. Nuestra fe es viva, se levanta. Debemos exhortarnos mutuamente. Debemos perseverar porque aquel día se acerca. Debemos testificar de Jesucristo mientras el Señor nos da vida. Así que la iglesia no es solo un lugar al que vamos, es una familia espiritual donde crecemos juntos a la imagen de Jesucristo. Señor, gracias por esta palabra que ha sido proclamada. Gracias por esta palabra. Amado Señor, que esta palabra penetre y llegue hasta donde debe llegar, por todos esos medios de comunicación, gentes que tienes preparadas. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por esa unción que nos capacita para que avancemos, para que adoremos en espíritu y en verdad, para que nos consagremos, amado Señor, en tu presencia. Aquí estamos, delante de ti, te adoramos. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile: Señor, te adoro. Dile: te adoro. Dile: te exalto. Dile: aquí estoy para que sigas trabajando en mi carácter, para que sigas santificando mi corazón. Dile: aquí estoy para que tu gloria me siga llenando. Dile: gracias, amado Señor de gloria, en este día. Gracias que el propósito tuyo, amado Señor, es para que Jesucristo sea exaltado y glorificado en mi vida. Dile: gracias por mayores niveles de libertad. Gracias, gracias. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Aquí estamos, delante de ti. Gracias, Señor, magnificamos tu nombre. Aleluya. Gloria a tu nombre, gracias.